Episodio 1. La melancolía de Kamiyo Mutsuki. Mutsuki estaba sentado en una mesa de la cafetería Jacaranda, pero se sentía muy incómodo. A pesar de que el aire acondicionado estaba a máxima potencia, no dejaba de sudar por la frente. Las 5 personas que lo rodeaban, Haruka Kurihara, Suiha Amane, Hajime Aikawa, Kotaro Shirai y Shiori Hirose, lo miraban con sonrisas. Sin embargo, sus expresiones no eran naturales. Realmente no parecían sonrisas salidas del corazón. Por cierto, debes tener mucha sed, ¿no? Primero bebe algo tibio. Dijo Haruka Kurihara con un tono extremadamente amable mientras colocaba un cacao frente a Mutsuki. Eso, chicos, no hace falta que sean tan considerados conmigo, estoy bien. Respondió Mutsuki, desviando la mirada de las sonrisas incómodas de todos. Entonces, vio un cartel grande hecho a mano colgado en la pared. Parecía haber sido escrito por Amane Kurihara. Las letras estaban torcidas pero llenas de colores vibrantes. Decía, fiesta de graduación de preparatoria de Mutsuki y Nozomi. Todos se habían reunido hoy especialmente para celebrar que Mutsuki y su novia, Nozomi Yamanaka, se habían graduado de la Academia High School. Pero Mutsuki tenía una razón por la que no podía estar feliz. Las palabras graduación de preparatoria en el cartel habían sido pegadas sobre algo más. Mutsuki descubrió que el texto original decía aprobación de ingreso a la universidad. En realidad, todos se habían reunido para una fiesta de celebración por el ingreso a la universidad, pero la razón por la que tuvieron que cambiar fue por Mutsuki. Todas las universidades a las que se había postulado lo habían rechazado. Ay, en serio, no se preocupen por mí, de verdad. Murmuró Mitsuki, con la cabeza agachada, con una voz apenas audible. Hablando de eso, Nozomi está tardando mucho, ¿no lo creen? Dijo Kotaro Shirai mientras giraba la cabeza hacia la puerta de Jacaranda. Tachibana llamó diciendo que llegará tarde por un asunto. Dijo Shiori Hirose mirando la pantalla de su teléfono. Espero que a Nozomi no le haya pasado nada. Dijo Amane preocupada. Mutsuki respondió. De bueno, iré a ver si ya llegó. Dicho esto, se levantó de la silla. En realidad, no pensaba que su novia hubiera tenido un accidente. Solo quería escapar lo antes posible de la situación incómoda. Hajime Aikawa pareció leer sus pensamientos y lo despidió con una sonrisa. Justo cuando Mutsuki corrió a la puerta y puso la mano en el pomo, esta se abrió de golpe. Mutsuki cayó de espaldas al chocar con el hombre que entraba apresuradamente. Ay. Perdona Tachibana. Debido al contraluz, Mutsuki solo pudo ver la silueta y pensó que era Sakuya Tachibana. Nunca imaginó que alguien ajeno a los involucrados entraría al Jacaranda, que tenía un cartel de reservaciones agotadas en la puerta. Pero Hajime Aikawa abrió los ojos de par en par, observando fijamente al hombre que entraba. ¿Por qué tú? Hajime tragó saliva. No solo Hajime estaba sorprendido por la intrusión. Todos, excepto Mutsuki, miraban al hombre con desconcierto. La persona que sorprendió a todos por la repentina intrusión era alguien bastante conocido. Kensaki. Gritó Hirose Shiori con un tono que mostraba felicidad y emoción al verlo. Kensaki. Mutsuki entrecerró los ojos y observó la apariencia del hombre. Ciertamente era Kensaki Kazuma, quien había desaparecido anteriormente. ¿Pero cómo es esto posible? Kensaki claramente. Es comprensible que Mutsuki se sienta sorprendido. Porque Kensaki Kazuma, para salvar al mundo de la destrucción, eligió convertirse en el Joker, escondiéndose y viviendo en un lugar desolado. Sin embargo, Kensaki, quien suponía que era alguien a quien ya no se podía volver a ver, estaba ahí, delante suyo. Kensaki. ¿Por qué estás aquí? Si tú y Hajime se encuentran, la guerra de los Ondetsuki es suficiente para destruir el mundo, se reanudará nuevamente. Sin embargo, Kensaki, en vez de responder, sacó del bolsillo de su chaqueta para transformarse en Kamen Rider Blade. Al transformarse, corre hacia Aikawa Hajime con el fin de intentar atacarlo. Sin embargo, Hajime patea la mesa que logra darle a Kensaki. Mutsuki, te lo encargo. Lleva a mano a todos a un lugar seguro para refugiarse. Pero sin esperar a que Mutsuki actúe, todos ya se han dispersado como pájaros y bestias, saliendo del Jacarandá.
Hermana, por aquí. Amane, date prisa también. Se puede escuchar la voz de Kotaro desde lejos. Aikawa, ¿qué pretendes hacer? Mutsuki pregunta mientras mira la expresión de Hajime, pero no puede ocultar su sorpresa en su corazón. Esa no era la expresión del amable y bondadoso Aikawa Hajime que Mutsuki conocía. ¿Hace falta preguntar? A este tipo lo derrotaré yo. La expresión de Hajime al decir esta frase, es una expresión de Joker llena de instinto de lucha. Episodio 2. El rugido de Hajime Aikawa. Tras soltar un rugido como el de una bestia salvaje, Hajime Aikawa se transformó en el Joker para atacar a Blade. Sus movimientos eran como los de una fiera, lanzando zarpazos y amenazando a Blade. Sus ojos brillaban con una intensidad inusual, como si sintiera alegría por este combate largamente esperado. Por otro lado, el Kamen Rider Blade apuntaba la punta de su Gauss Absorb al pecho del Joker. En sus movimientos al blandir la espada, no se sentía ni una pizca de duda. Por favor, esperen. ¿Por qué tienen que pelear los dos? Kensaki, Hajime, deténganse. Mutsuki gritó mientras se interponía entre ambos. Sin embargo, tanto el Joker como Blade parecían no ver a Mutsuki, mirándose fijamente el uno al otro, listos para la acción. De hecho, sin transformarse en Kamen Rider Lengle, Mutsuki no servía ni como escudo para bloquear sus ataques, y él mismo lo sabía bien. Aún así, no podía abandonar el lugar. Para Mutsuki, tanto Kazuma Kensaki como Hajime Aikawa eran mentores importantes que le habían enseñado cómo vivir como un Kamen Rider. Ambos eran sus indicadores de vida. Mutsuki los respetaba y los veía como referentes. El vínculo que unía a Kensaki y Hajime, algo que Mutsuki, quien no tenía amigos tan cercanos, solía envidiar, estaba a punto de ser cortado. Kensaki, ¿qué te pasa? Aunque preguntó eso, en su interior pensó que era una pregunta estúpida. Kazuma Kensaki, quien eligió vivir una vida eterna resistiendo el instinto de combate de los Undead que llevaba dentro para salvar al mundo y evitar el sellar a Hajime Aikawa, no era extraño que finalmente no pudiera soportar ese pesado peso que él mismo se impuso. Al contrario, sería raro pensar que alguien podría soportarlo. Y además, ¿quién era él para culpar a Kensaki por renunciar a todo? Incluso si eso pudiera provocar la destrucción del mundo. Hajime. Mutsuki miró hacia atrás, al Joker. Pero Hajime, convertido en Joker, no respondió nada y, manteniendo a Mutsuki en medio, comenzó a reducir la distancia con Blade. ¿Acaso Hajime también había sido engullido por el instinto de pelear de los Undeads? En el Joker no se veía ni rastro del Hajime que Mutsuki conocía. La victoria en la guerra de los Undeads se decidiría en un instante. Mutsuki tuvo esa corazonada. Independientemente de si Hajime o Kensaki sobrevivían, eso decidiría al ganador de la guerra de los Undead y comenzaría la destrucción del mundo. Con solo imaginar que las cucarachas negras generadas infinitamente por la piedra de sellado devorarían toda vida en este mundo, Mutsuki temblaba de miedo. No quería morir siendo devorado. Al pensar hasta ahí, Mutsuki recordó de repente el trágico final de su padre, quien se convirtió en alimento para satisfacer el apetito voraz de las cucarachas negras, su pobre madre Inozomi Nakayama suplicándole que la salvara. Esas imágenes tuvieron un gran impacto en él. La destrucción del mundo significaba que esos pensamientos se harían realidad. La mente de Mutsuki se llenó con la idea de que tenía que hacer algo. Pero, en realidad, ¿qué podía hacer? El cinturón del Lengle ya lo había devuelto a Boord. En ese instante, un disparo resonó en los alrededores. Al levantar la vista, vio a Kamen Rider Garren montado en la Red Rombo, apuntando con su Gauss Absorb fuera de la ventana de Jacaranda. La boca del cañón apuntaba directamente a Kamen Rider Blade. Blade, dañado por los disparos, cayó de rodillas en el acto. Mutsuki. Usa esto para transformarte. Ayúdame a derrotar a Blade. Garren le lanzó el cinturón del Lengle a Mutsuki. Tachibana, ¿cómo puedes hacer esto? Esto es demasiado cruel. Mutsuki, ese sujeto no es Kensaki. Míralo bien. Al escuchar las palabras de Garren, Mutsuki abrió los ojos y se esforzó por mirar, pero sin importar cuánto observara, seguía viendo la figura de Blade. Yo tampoco siento el aura de Kensaki en ese tipo. Mutsuki, usa esto para observarlo. El Joker le entregó a Mutsuki una cámara digital.
Era la cámara que Hajime usaba recientemente. Mutsuki, inquieto, apuntó con el lente a Blade. Luego, soltó un grito de sorpresa. ¿Pero qué carajo? En la pantalla, la figura que se reflejaba no se parecía en nada a Blade. Era un cuerpo verde alargado con ojos gigantes girando locamente. Como esperaba, no engaña a los ojos de la cámara. Es el Undead Camaleón, la categoría 10 de diamantes. Además de la apariencia, puede copiar habilidades. Dijo Garren. ¿Sé copiar hasta las habilidades? Exclamó Mutsuki sorprendido. Así es, por eso ese sujeto tiene el mismo rendimiento que el verdadero Kamen Rider Blade. Si no peleamos en serio, terminará venciéndonos. Lo que decía Garren no era mentira. Blade se levantó lentamente y, con el sonido electrónico, Fusion Jack. evolucionó a su forma Jack. El Undead Camaleon también había copiado la capacidad del Ghost Absorb. Episodio 3. El error de cálculo de Sakuya Tachibana. Mutsuki. Transformate de una buena vez. Ante la insistencia de Sakuya Tachibana, Mutsuki puso la carta en el cinturón para transformarse. Si el enemigo no era Kazuma Kensaki, entonces no había problema. Mutsuki se transformó en Kamen Rider Lengle sin dudarlo. Barren, al ver a Mutsuki transformado en Lengle, asintió con satisfacción y luego le pasó la carta 2 de corazones al Joker. Aunque el Joker se mostró sorprendido por el gesto abrupto, recuperó la forma de Hajime Aikawa al instante, haciendo aparecer el cinturón de cáliz. Con esto, ya había 3 Kamen Riders reunidos. No, viéndolo desde afuera, parecía que 4 Kamen Riders estaban presentes, incluyendo la forma Jack de Blade. Sin embargo, el Kamen Rider Blade aquí era un impostor, el Undead Camaleon. Esto hacía que Mutsuki se sintiera muy triste. Si ese Blade en verdad fuera Kensaki, me sentiría muy feliz de... Lengle, temblando de rabia por todo el cuerpo, blandió su Ghost Staff contra la cabeza del falso Blade. Estúpido. No subestimes al enemigo. Gritó Garren hacia Lengle. El falso Kamen Rider Blade blandió su espada con un gran movimiento, golpeando a Kamen Rider Lengle junto con su báculo. Lengle, que se estrelló violentamente contra la pared, soltó un quejido de dolor. Barren levantó al caído Lengle y dijo: ¿Estás bien, Mutsuki? ¿No te dije hace un momento que el Undead Camaleon no solo copia la apariencia, sino también las capacidades internas? Ahora mismo estamos peleando contra el verdadero Kamen Rider Blade. Por eso traje el cinturón del Lengle, esperando que tú, que vives como una persona común, también pudieras ayudar. Así que era eso. Pero es muy confuso, a través de los visores de la armadura Lengle, estoy viendo al Undead Camaleon, no a Blade. Mutsuki, baja la precisión del visor. Si haces eso, al mirar al Undead Camaleon, verás la figura de Blade. Así que existía ese truco. Aunque, verlo como Blade me hace sentir como si estuviera peleando con Kensaki, y mis sentimientos son bastante complejos. Ahora no es momento para esas cosas. El falso Blade en su forma Jack, desplegó sus 6 alas y rompió el techo de Jacaranda. Al ver esta escena, Caris también reaccionó inmediatamente y salió al exterior para perseguirlo. Mutsuki, sigámoslo. Pero, ¿por qué apareció de repente el Undead Camaleon, si se supone que debía estar sellado? Esta pregunta hizo que la expresión de Sakuya Tachibana bajo la máscara se contorsionara bastante. Respondió: Es por un error de cálculo mío. Pensé que no podíamos dejar a Kensaki luchando solo. Así que he estado investigando sin parar en el borde construido junto con el director Kurai. Sí, una investigación para liberar a Kensaki y Hajime del destino de los Undead. Para ello, es necesario investigar a los Undead con más detalle. Por eso, el Undead Camaleon es uno de los Undead que liberé temporalmente como parte de la investigación. ¿De verdad? ¿No sabía que Tachibana estaba trabajando constantemente por Kensaki? Las palabras de Tachibana hicieron que el corazón de Mutsuki ardiera. Por supuesto. Somos compañeros. Solo estoy haciendo todo lo posible para ayudar a Kensaki. Sin embargo, para liberar a alguien, ¿no habría sido mejor elegir un Undead más débil? Comentó Mutsuki.
Por supuesto que también consideré esa idea. Pero el Undead Chameleon tiene una gran similitud con las capacidades del Joker. Por eso pensé que era el más adecuado como sujeto de experimentación. La impaciencia por salvar a Kensaki cuanto antes me hizo elegir un Undead poderoso. Mi prisa me hizo perder la calma que un científico debe mantener. Ya veo. Mutsuki ya no tenía intención de seguir indagando en el error de Tachibana. Entonces, Tachibana respiró hondo y dijo lentamente: El resultado fue que ocurrió un problema. Y el Undead Chameleon, por mala suerte, leyó los datos que dejó el sujeto experimental B de Hihiro Hirose, y los copió. Después, el Undead Chameleon que escapó de Board, obedeció a su instinto y vino a buscar a Hajime Ikawa para pelear. ¿Datos del sujeto experimental B? El Undead Chameleon también obtuvo los datos de la forma King. Tachibana bajó la voz con remordimiento. Es decir que ese Undead no solo puede transformarse en la forma Jack, sino en la forma King. Eso es. ¿Qué? Esto es un problema demasiado serio. Mutsuki, quien sabía muy bien lo poderosa que era la forma King, palideció al escuchar esto, dándose cuenta de la gravedad del asunto. Por otro lado, afuera, Callis estaba enfrascado en una batalla a muerte contra el falso Blade en su forma Jack. Los ataques aéreos de la forma Jack con sus alas desplegadas pusieron a Callis, que estaba en el suelo, en desventaja. No es bueno. Mutsuki, vamos. Sí. Tachibana. Barren y Lengle tomaron sus armas y salieron corriendo de Jacaranda. Episodio 4. El sentimiento de Kazuma Kensaki. La forma Jack del falso Blade estaba rodeada por 3 Kamen Riders: Callis, Barren y Lengle. Era la alineación más fuerte de la que disponían ante la ausencia de Kazuma Kensaki. Sin embargo, la forma Jack del falso Blade simplemente abrió sus alas, sin mostrar ni un atisbo de duda. Eso era lógico. Lengle se dio cuenta de la razón después de pelear contra él. La forma Jack, que podía volar libremente, era demasiado rápido y los ataques de los 3 Raiders fallaban una y otra vez. Al notar que estaban en una desventaja extrema, Barren insertó la carta de diamantes Queen en su Rose Absorb y pasó la carta de Jack de diamantes. Detrás de Garren aparecieron 6 alas, igual que en Blade. La forma Jack de Garren desplegó sus alas y salió volando hacia el cielo. Callis al ver eso, también se transformó inmediatamente en Wild Callis. Con su poder de salto de hasta 60 metros, saltó hacia el falso Blade que estaba en el aire. El falso Blade y Garren en sus formas Jack, y Callis en su forma Wild. Los 3 volaban cruzándose en el aire, iniciando un combate aéreo sin precedentes. Lengle pasó la carta 6 Trébol por su Ghost Staff. Este puede arrojar un ataque llamado Polar Blizzard, en forma de niebla helada, pero fue evadido fácilmente. En cambio, este ataque rozó a Garren y casi le da de lleno. Mutsuki. ¿Quieres matarme? Tachibana, lo siento. En este tipo de batalla, no había lugar para que Lengle interviniera. Lengle solo podía observar impotente. Maldición. Si yo también pudiera volar. Dicho esto, Lengle pisoteó el suelo con fuerza. Pero entonces, un punto de giro llegó de repente. El falso Blade, atacado simultáneamente en el aire por Garren y Callis, cayó directamente contra el suelo. He esperado mucho por esto. Lengle corrió apresuradamente aprovechando la oportunidad, pero cuando llegó, la situación dio un giro nuevo. El falso Blade, acorralado en desventaja por el trío de Raiders, evolucionó a la forma King con una luz deslumbrante. Evolution King. Esto ya es demasiado tramposo. Lengle murmuró quejándose. Wild Callis y Garren Jack fueron atacados por la King Rouser, que es 3 veces más afilada que la Blade Rouser. La escena daba la impresión de que eran incapaces de competir con la forma King. El pecho de Wild Callis fue cortado, provocando una gran herida del cual brotaba sangre verde. Jaime. Lengle miraba preocupado mientras Wild Callis jadeaba sin parar. Maldición. Rugiendo, Lengle intentó luchar con su Ghost Staff, pero fue cortado por la mitad por la King Rouser. El báculo se partió en 2. Al ver el báculo cortado limpiamente en 2 piezas, Lengle gritó. Tachibana. ¿Qué debo hacer?
Al girar la cabeza hacia Garren, vio una escena increíble. Garren, habiendo desactivado su forma Jack, insertó la carta de Queen Diamantes en su Ghost Absorb y estaba a punto de pasar la carta de King Diamantes. Espera, Tachibana, ¿qué estás haciendo? Transformarse en forma King significa tener que fusionarse con 13 Undead. Si haces eso, incluso tú, Tachibana, podrías convertirte en Goker. Solo me fusionaré con la categoría King, seguro que no pasará nada. ¿Pero tienes acaso la garantía de que no te convertirás en el Locker? ¿Y si eso pasa? ¿Quién traerá de regreso a Kensaki su humanidad? Lengle arrebató la carta King de Diamantes de la mano de Garren. Garren se quedó sin palabras ante la pregunta. Mientras Garren y Lengle discutían, la forma King del falso Blade se acercaba lentamente paso a paso, levantando la King Rouser de su mano derecha, preparándose para atacar. Mutsuki cerró los ojos, su cuerpo se tensó. Pero entonces notó algo raro, no sintió el ataque de la King Rouser. Cuando Lengle levantó la vista, vio que el Joker se había interpuesto entre ambos, bloqueando el ataque. La King Rouser fue bloqueada firmemente por la hoja que creció en el brazo derecho del Joker. Jaime. Lengle soltó un grito de alegría. ¿Y tu pecho? ¿Está bien la vida de tu pecho? Luego, preguntó preocupado por las heridas en el cuerpo de Hajime Aikawa. Después de todo, al convertirse en Wild Kalis hace un momento, había sufrido una herida grave que incluso había cortado el emblema de su pecho. Pero, curiosamente, no se veía ninguna herida en el cuerpo del Joker. Garren abrió la boca y dijo: Kensaki, has venido a ayudarnos. ¿Qué? ¿Es Kensaki? Lengle soltó un grito de sorpresa. Al otro lado se podía ver a Wild Kalis todavía tirado en el suelo, con el pecho sangrando. Kensaki, usa esto. De repente, el cinturón de Blade fue lanzado hacia Joker. Al mirar hacia la dirección desde donde lo lanzaron, Shiori Hirose estaba saludando desde la cima de una colina. Lo acabamos de pedir prestado en Bord. Porque ante esta situación, Kensaki seguramente vendría. Luego, detrás de ella, apareció Kotaro Shirai, sin aliento. También trajimos esto. Dicho esto, lo que lanzó Kotaro fue el Ghost Absorb. El Joker no dudó ni un momento en colocarse el cinturón de Blade en la cintura mientras regresa a su forma humana. Esta era la prueba de que Kazuma Kensaki aún no había perdido su corazón. Mutsuki miró la escena ante él, con los ojos húmedos de emoción. Al transformarse en Kamen Rider Blade, insertó directamente la carta Queen de espada en el Ghost Absorb y pasó la carta King de espada. Al ver que se transformaba en la forma King de Blade, Wild Kalis, jadeando con dificultad y dijo: Sí, chicos. Llévenme rápido lejos de Kensaki. De lo contrario, no podrá concentrarse en pelear contra el Undead Camaleón. Entendido. Porque si se encuentran después de sellar al Undead Camaleón, la última pelea en la guerra de los Undead se reanudará. Garren ayudó a Wild Kalis y lo hizo sentar en el asiento trasero del Red Rombo. Después, Garren le dijo a Lengle: Es una lástima que con esta situación no podamos reunirnos con Kensaki, pero es mejor evitar la destrucción del mundo. Yo me encargaré de llevar lejos a Hajime, quiero que por favor, le entregues esto a Kensaki. Lo que sacó después de decir sus palabras fue la carta de sello. Para sellar al Undead Camaleón y también la carta 6 de diamantes. Al ver esto, Wild Kalis también dijo: Es mejor que le des esto también a Kensaki. Sacó la carta 6 de corazones. Luego de que los dos Raiders se fueran en la Red Rombo, Lengle entregó personalmente esas cartas al verdadero Blade. Por supuesto, no olvidó añadir su carta, el 6 Dreadbolts. Después de entregarle las cartas, el verdadero Blade insertó las cartas entregadas por Mutsuki para poder realizar un ataque. Four Card reúne las cartas de 6 de los 4 palos. La hoja de la King Rouser fue envuelto por el rayo de Blade, el tornado de Kalis, el fuego de Garren y la tormenta de Lengle, liberando un brillo lleno de sensación sagrada. Este es un ataque coordinado que solo puede activarse cuando los corazones de los 4 Kamen Riders se unen, y al mismo tiempo es una prueba de la inmutable amistad entre los 4.
Ese ataque fue tan potente que hizo que Mutsuki saliera volando de golpe. Lo último que ve fue al Undead Chameleon sellado por la carta de sello. Y también Blade, pero pudo ver un reflejo extraño. Y era la forma del Joker en Blade. Cuando recuperó el conocimiento, allí ya no estaba la figura del Joker, ni la de Kazuma Kensaki. Él se había ido. El cielo estaba teñido de rojo por el sol poniente. Mutsuki no pudo evitar derramar lágrimas. Soy un inútil. No pude lograr nada, ni en el combate ni en otras cosas. Tachibana sigue investigando sobre los Undead por el bien de Kensaki, a pesar de que debería habérselo contado a Kensaki, ni siquiera pude decirle eso. La única persona que tenía la oportunidad de contarle eso era yo. Shiori Hirose y Kotaro Shirai miraban preocupados a Mutsuki, que se culpaba a sí mismo. Debes de estar demasiado agotado, después de todo no te pusiste la armadura Lengle desde hace mucho. Es algo que no se puede evitar. Además, Kensaki tampoco nos dijo nada antes de desaparecer. Solo dejó las cartas y el cinturón de Blade. Ante las palabras de Shiori, Mutsuki negó con la cabeza. Haga lo que haga, siempre soy igual. Incluso esforzándome mucho, no sirve de nada. Haga lo que haga, soy un mediocre, no sirvo de ayuda. Incluso separados, Hajime y Kensaki siguen conectados telepáticamente, y Tachibana sigue investigando sin parar cómo hacer que Kensaki vuelva. Ustedes, Shiori, son mucho mejores que yo. Creyeron que Kensaki vendría y corrieron a traerle el cinturón de Blade y el Rosa Sora. Todos son increíbles. En comparación, no solo hoy. Siempre ha sido así. Como en los exámenes de ingreso a la universidad, estudié tanto y, al final, Tachibana dijo una vez que, si hoy no sale bien, mañana hay otra oportunidad. Incluso si mañana no funciona, pasado mañana seguro que se puede. Él nunca abandona la esperanza y sigue luchando constantemente. Absolutamente sin rendirse, creyendo que de esta manera, el deseo seguramente se hará realidad. Shiori sacudió los hombros de Mutsuki. Sin embargo, Mutsuki seguía con una expresión que no lograba consolarlo. Kotaro intervino de repente. Casi lo olvido, cuando regresábamos de Word, nos encontramos a Nozomi en el camino y la trajimos con nosotros. En ese instante, Mutsuki levantó la cara. Al hacerlo, pudo ver Nozomi Nakayama, su novia. Como Mutsuki empezó a llorar de repente, perdí la oportunidad de salir. Nozomi tenía una expresión de no saber qué hacer. ¿Qué pasó, Nozomi? ¿No llegaste a la fiesta donde tú y yo éramos los invitados especiales? Sí, pero eso es porque mientras iba a Jacaranda, tu madre me detuvo. ¿Mi mamá? ¿Qué quería? Me dio esto, dijo que llegó hoy. Nozomi sacó un sobre. Era una carta de la universidad notificando a Mutsuki que había sido aceptado por vacante. Mutsuki, debido a que el suceso fue tan repentino, se quedó atónito, con las mejillas brillando de emoción. Mutsuki, felicidades. A partir de primavera, los dos seremos universitarios. Ya ves, siempre que no te rindas y sigas esforzándote, los sueños se hacen realidad. Por eso, Kensaki, seguramente también podrá. Los ojos de Shiori brillaban con esperanza, y en su rostro teñido de rojo por el sol poniente, apareció una sonrisa plena. Espero que les gustara esta Sick Hero Saga Kenshi. Cabe mencionar que esto es como un tipo de continuación de la serie original. Ahora bien, nos vemos en la siguiente Sick Hero Saga. Y será la de Hibiki. No olviden compartir, darle like, suscribirse. Nos vemos.